Con fines ilustrativos voy a sugerir una gráfica que les facilitará entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a sugerir que a la izquierda tenemos todo lo que sucedió antes del año de nuestro Señor. Dicho de otra manera, la era antes de Cristo. Y vamos a colocar un abismo y luego lo que sucede en la época después del año de nuestro Señor, dicho después de Cristo. Consecuentemente, también debemos decir que a esto le llamamos Antiguo Testamento y lo que sucede aquí es el Nuevo Testamento. Con frecuencia, los lectores casuales de la Biblia se topan con un problema al leer el Antiguo Testamento. El problema es que no logran entender qué relación hay entre esto y esto. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el protagonista de la Biblia, pero no logran relacionar lo que sucede aquí con la vida de nuestro Señor. Y se frustran, luego dicen, prefiero no leer el Antiguo porque no lo entiendo. En medio de estas dos épocas vamos a colocar el evento que las une y en forma simulada voy a diagramar aquí la cruz del Señor. La pongo inclinada porque intento de hacer parecer que es un puente entre estas dos épocas. El sacrificio de Cristo es lo que las une, ambas épocas. Luego, todo lo que escribieron aquí los profetas se une a través del sacrificio de Cristo y el Nuevo Testamento toma forma a través de ese puente. De hecho, nosotros hemos estado estudiando o estamos estudiando los profetas menores en el Antiguo Testamento y resulta un desafío y una emoción encontrar en los profetas cómo es que aparece el sacrificio de Cristo, porque deben saber esto: en cada uno de los libros del Antiguo Testamento hay alguna relación directa al sacrificio de Cristo, y es ahí donde el estudiante de la Biblia debe emocionarse al ser desafiado y descubrir cómo es que este plan está incluido en los libros que estudiamos. Eso es lo que vamos a hacer en el último capítulo de Sofonías, porque aunque les cueste a algunos creerlo, en Sofonías ya aparecen las misiones, y de ahí es que llamemos al estudio de hoy misiones en África. Vayan en su Biblia hasta Sofonías capítulo 1 y por favor, cuando encuentren la cita se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Sofonías capítulo 1. Nuestro estudio de hoy, misiones en África. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Por favor, tengan en mente que en el árbol familiar de Sofonías se cita que su tatarabuelo fue Cusi. ¿Por qué es eso importante? Pronto lo vamos a ver. Hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora vayan al capítulo 3, que es el que nos corresponde para esta fecha. Capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, son jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Está ahí explicando el por qué va a ser enjuiciada esta nación. Vayan hasta el verso 9 y en sus casas verso a verso. Verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos
pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Paréntesis. Habrán notado que el verso 9 está anunciando un tiempo por venir y que a pesar de el juicio, mucho tiempo después dice que devolverá pureza de labios a su pueblo y que desde los ríos de Etiopía esto sucederá. Etiopía, deben saber, se ubica en el continente africano. Verso 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu gracia nos abrace, podamos ser edificados y practicar tu palabra. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Cuando empezamos a estudiar este libro, les expliqué que él ocupa como un buen narrador la comparación de la ciudad santa con la imagen de un acusado en la corte, en donde la ciudad santa es la acusada, sus crímenes ya han sido juzgados y ha sido declarada culpable como nación. Y ya vimos por qué. Su injusticia, su inmoralidad, su engaño, sus reyes déspotas y genocidas, todo esto la convierte en culpable. El juicio está por venir, dice, y que aquellas naciones que como la ciudad santa han vivido en desenfreno, también recibirán su justa paga, pero que aquellos de corazón humilde, ellos serán redimidos a través de un hermoso plan que hay que descubrir. Nosotros leímos en el verso, devolveré pureza de labios. Entonces tenemos que descubrir qué significa eso. Deben entender que la palabra misión es un vocablo que ocupamos en términos religiosos para un grupo que está alcanzando a otras naciones en el Evangelio de Cristo. Y que esto sucedió mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, en África incluso. La mayor parte asocian vida misionera con el Nuevo Testamento o incluso contemporáneos, pero jamás lo relacionan con el Antiguo Testamento. Ahora les explicaré una de las tantas vidas misioneras del Antiguo Testamento. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le estaba diciendo en español nuestro, mira Abraham, de tu simiente vendrá una nación, la cual debe bendecir a las demás naciones. Deben ser ejemplo de moralidad, de justicia, de respeto y de valores. Eso debía ser la ciudad santa para las demás naciones. Los demás debían ver en ellos un ejemplo a seguir, un modelo que venía por principios bíblicos. Yo diría que nada más meses o cortos años en la historia de Israel alguna vez cumplió con la misión. Una de esas veces fue con el reinado de Salomón en sus comienzos. En sus comienzos, Salomón fue un buen hombre que entregó su corazón y su temor a Dios. Reinó con sabiduría, recalco, en sus comienzos. Y fue esa la época en que llevó a la era dorada de Israel su gobierno. Conocemos aquella historia en donde la reina de Saba, que sorpréndanse, la reina de Saba
viene precisamente de Etiopía. Y cuando en sus casas busquen en el mapa África, van a encontrar en el cuerno africano, en una esquina precisamente, la nación etíope. Bueno, la reina de Saba subió al norte hasta llegar a Jerusalén, porque quería ver lo que tanto había escuchado. No que Salomón tenía grandes riquezas. Ella era una mujer rica también. Ella quería ver la sabiduría, la forma justa con la que él estaba gobernando, en donde cita que aún su servidumbre se vestían como príncipes y reyes. Era una ciudad modelo a seguir, porque estaban siendo ejemplo y luz a las naciones. Entonces todo eso arranca mucho tiempo atrás. Cuando digo vida misionera, arranca en mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo, nuestro desafío como estudiantes? Descubrir, atar esos eslabones que andan sueltos entre esa vida misionera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Atar esos cabos sueltos de Sofonías y ubicarlos en un contexto que entendamos. Así es que doblemente atentos. Por ahora solo deben recordar de un país llamado Etiopía, la reina de Saba, y que todo eso estaba en el cuerno africano. Bien, ¿cómo vamos a aplicar todo esto para que sea más simple entenderlo? Voy a ir a historias conocidas por ustedes para luego explicar lo no conocido. Y puede parecer un desorden pedagógico porque debería ir en la historia de atrás hacia adelante, pero me doy cuenta que una gran parte de los cristianos no conocen mucho sobre historia antiguo testamentaria y sí conocen bastante sobre historia nuevo testamentaria. ¿Por qué conocen más? Es que las películas, sobre todo de Semana Santa, están inundadas de esa historia. La vida, muerte, resurrección, la pasión de nuestro Señor da más ramificaciones, y a eso hay que sumarle una cantidad no poca de predicadores, por supuesto, que usan el Nuevo Testamento con mucha recurrencia, y el Antiguo Testamento lo dejan por ahí. Bueno, ¿qué es lo que haré? Tomaré una historia que conocen aquí para luego ir hacia atrás. ¿Cuál es esa historia? Todo surge cuando la ciudad santa estaba abarrotada por muchos turistas en la fiesta de la Pascua. Tengo que dibujarles un pequeño mapa para que en casa ustedes tengan más facilidad de entender esto. En casa buscan el mapa. Aquí están las costas del mar Mediterráneo. Esto es un gran mapa y esta es la costa del mar Mediterráneo. Y aquí está la ciudad santa. Aquí abajo al sur está el continente africano, y a lo que se le llama en geografía el cuerno de África es algo así como un cuerno que salta en ese cono africano. Hacia arriba estaba Asiria, Babilonia, la ciudad santa, Egipto, y aquí tenemos Etiopía. Bien, cuando dije que la reina de Saba subió al norte a Jerusalén, es porque está acá hacia el sur. ¿Qué era lo que está pasando? La ciudad santa, en la época en que Cristo iba a morir en la cruz, estaba abarrotada de turistas. ¿Por qué razón? ¿Qué turistas? Esta es la idea. Cuando vino la persecución que ya estudiamos en los libros anteriores, cuando Asiria, Babilonia y Egipto incursionaron y desolaron a la nación hebrea, ellos huyeron y se dispersaron por el mundo conocido. Cuando digo el mundo conocido, estoy refiriéndome a África, un poco del Medio Oriente y un poco de Europa.
Ellos huyeron a todos esos lugares como consecuencia de la persecución. Todo eso sucedió en el Antiguo Testamento, Ahora que llega el momento del sacrificio de Cristo, ¿por qué están todos estos ahí? Voy a dar una ilustración de nuestro contexto cultural para que lo entiendan mejor. Es burdo pero útil. Tiempo atrás, las cosas han cambiado hoy día, pero tiempo atrás, muchos de los que nacieron en el interior de la República venían a estudiar o a trabajar a la capital. Pero irreparablemente, en Semana Santa, viajaban a su tierra natal para compartir con su familia, ser parte de los festejos de la fiesta religiosa más importante. Y aun cuando no conocieran nada de dicha fiesta religiosa, ellos regresaban a su tierra natal. Y era una época hermosa de convivir con nuestros familiares. Eso mismo estaba sucediendo aquí en Jerusalén en esa época. La fiesta de Pentecostés, que era después de la muerte de Cristo, se acercaba. Entonces, los que vivían por todos estos lugares hacían peregrinajes hasta la Ciudad Santa. Por eso es que cada vez que usted ve una excursión a Israel, le llaman peregrinaje. No es más que una especie de adaptación publicitaria para hacer eco a lo que los judíos dispersos por todo el mundo viajaban hasta la ciudad de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, porque para entonces Jerusalén ya era una vez más ciudad. Estos judíos que estaban regresando eran de segunda, tercera y cuarta generación, como nuestros familiares que viven en el extranjero y sus hijos o los hijos de sus hijos de vez en cuando vienen al país. Ya no hablan nuestro idioma. Algunos apenas balbucean el español, pero ahora su lengua nativa es el inglés, aunque tengan linaje salvadoreño. Bueno, eso mismo estaba pasando aquí. Nada más los abuelos o los ancestros eran los que todavía hablaban un poquitito de hebreo o un poquitito de arameo antiguo, pero todos los demás hablaban en sus lenguas nativas. Hablaban el medo persa, hablaban un poco de los dialectos de África, hablaban un poco de latín, los que habían ido hasta al este de Roma, en fin, tenían distintas lenguas. Por eso es que ustedes ahora dirán, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y que estaban aquellos en el aposento y el Espíritu Santo fue derramado, ¿qué fue lo primero que hicieron esos cristianos? ¿Recuerden qué fue lo que hicieron? Cuando el Espíritu Santo fue derramado, ¿qué hicieron? Hablaron en otras lenguas. ¿Qué lenguas? Las de estos. ¿Y por qué hablaban en sus lenguas? Porque lo que iba a suceder es que la iglesia de Cristo haría que el plan misionero tomara una vez más fuerza. Atentos, no se vaya a perder. ¿Quién tenía la misión de ser una nación que fuera bendición para otras naciones? Israel como nación. ¿Lo hicieron? No. Ellos se llenaron de soberbia religiosa, se llenaron de injusticia, de engaño. Esto no era ningún modelo. Eso significaría que el plan de Dios para redimir a la humanidad se había desmoronado. No, en lo absoluto. Aquí surge la cruz de Cristo. Y después de la muerte de Cristo y de su resurrección, entonces viene el derramamiento de su Espíritu. Y 11 casi analfabetas, estoy hablando de sus discípulos, entre otros que lo seguían, estaban en ese aposento alto. Esos recibieron el bautismo
hablaron en otras lenguas. ¿Y qué fue lo que hicieron con estos? ¿Qué fue lo que hicieron con estos que estaban ahí? Empezaron a predicarles del mensaje misionero en sus propias lenguas. Por eso es que ellos estaban sorprendidos. No eran lenguas desconocidas, ni era ningún tipo de desorden. Era algo, por supuesto, maravilloso. Era un milagro único. Esas personas que estaban ahí eran muy poco letrados. ¿Cómo podían hablar tantas lenguas de tantas personas que venían alrededor del mundo conocido? Eso era solo un milagro de Dios. Ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo de forma milagrosa para hablar de Cristo a todas esas personas. ¿Recuerdan que el primer día miles se convirtieron a Cristo? Miles de ellos fueron ganados ese primer día. Y a los días que le siguieron, otros miles. Cuando la fiesta terminó, estos regresaron a sus ciudades de residencia. Regresaron a lo que era Babilonia, ya había cambiado de nombre, por supuesto, a lo que era Siria. Estaban regresando a África, estaban yendo hacia Egipto, hacia Roma. Pero ellos ya habían sido transformados por la gracia de Cristo. Cuando ellos llegaron a sus ciudades, ellos estaban sedientos de compartir lo que habían recibido. Y estaban hablándole a todos sus conocidos de la resurrección de Cristo. Fue así como en muy pocos meses, 11 que venían como discípulos del sacrificio de Cristo, sumados a otros 120, se transformaron en muy pocas semanas en miles de miles alrededor del mundo conocido. Y esos miles de miles fundaron lo que conocemos hoy como la iglesia primitiva o la iglesia de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén o no amén? Esa iglesia de Cristo no tenía una sede principal en Jerusalén, en donde una especie de Sanedrín o cúpula daba órdenes de qué hacer o qué no hacer. No necesitaban eso porque la presencia del Espíritu estaba en ellos. Lo que necesitaban eran maestros que de vez en cuando vinieran desde Jerusalén y dieran algunas conferencias para que ellos entendieran mejor las distintas cosas de la palabra de Dios y así poco a poco fueran creciendo. Por eso es que están todas las cartas de Pablo, de Juan. Es la enseñanza. ¿De qué enseñanza? Es la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿De qué estoy hablando? Israel como nación no cumple en el plan de Dios. Entonces ahora la iglesia de Cristo cumple el plan de Dios y es luz a las naciones. Mire que en realidad la iglesia de Cristo nació con judíos. Jesús era judío, los 11 discípulos lo fueron, y eso no es para darles realce y que ganen una especie de protagonismo racista, en lo absoluto. Solo estoy diciendo que eso fue la promesa en el Antiguo Testamento, pero que los judíos como nación no fueron ejemplo para otras naciones. Entonces la iglesia de Cristo lo haría, empezando por esos 11 y yendo por miles de miles alrededor del mundo. ¿Está claro eso? Ustedes conocen entre esos muchos otro personaje del Nuevo Testamento llamado Felipe. Este Felipe era parte cercana de los discípulos. Ellos tenían un ministerio muy prolífero en Jerusalén. De pronto, el Espíritu Santo pone en el corazón de Felipe que debe ir a un camino que va hacia Etiopía. No dice hasta dónde, solo dice que allí se topó
con el ministro de Hacienda de Etiopía, un eunuco. Y dice que éste era temeroso de Dios. Uno debe ponerse un poco las barbas en remojo y preguntarse, ¿cómo es que un etíope es temeroso de Dios? Si para ese entonces África no conocía sobre Jesucristo ni conocía sobre nada de misiones. Momento. África, puntualmente en Etiopía, sí fueron evangelizados por la reina de Saba en la época de Salomón. Escuchen esto como dato más que curioso. ¿Saben que Etiopía es el segundo país en el mundo, bueno, en África, que aceptó el cristianismo como religión oficial? Y eso llama la atención, porque en África el cristianismo no es religión oficial en lo absoluto, excepto en 2 países. Etiopía es uno de ellos. Pero hay algo todavía más interesante. No fue evangelizado por las misiones europeas, como la mayor parte del mundo. Cuando las misiones europeas llegaron a hablar del evangelio de Cristo, Etiopía ya conocía. Y hay algo todavía más interesante. El calendario que ocupamos en el mundo occidental no es el mismo que ocupan los etíopes. Para ellos el inicio de año es ahí por septiembre o octubre. No recuerdo bien y no es importante. Lo que es importante es contarles esto. ¿Saben lo que celebran en el inicio de año? La remembranza de cuando la reina de Saba fue hasta Salomón. O sea que estos tienen influencia del reino salomónico. ¿Por qué? Porque las misiones empezaron mucho tiempo atrás. Felipe ahora encuentra a un ministro de Hacienda que tiene negocios con Jerusalén, pero que además él ya conoce de Dios. Cuando el etíope en el carruaje ve a Felipe interesado en cosas espirituales, empiezan a hablar y Felipe empieza a evangelizarlo. Le habla de Cristo, el etíope se convierte y va un paso más allá. El etíope era temeroso, él solo necesitaba un instructor que le dijera, mire, el primer paso es este, el segundo es este, el tercero es este. Entonces, el etíope pregunta, mire, allí hay agua. Usted me ha contado que Jesús bautizaba. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, nada. Y de inmediato le bautizó. Y ustedes conocen muy bien esa historia. Estos son las historias que ustedes conocen un poquito mejor. Ahora vamos con las que quizás no conocen bien y van a atar esos cabos. Les dije cuando empezamos a leer que no olvidaran el padre de Sofonías en el árbol familiar. ¿Cómo se llamaba? Bien, por lo que han oído, ¿con qué relacionan Cusi? Algo que se venga a sus mentes, bíblicamente desde luego. ¿Nada? Con la mujer cusita. ¿Recuerdan que Moisés tomó a una mujer cusita y que su hermano y su hermana estaban llenos de ira, reprochándole y diciéndole, mire lo que usted ha hecho? Y sonrían, porque la mayor parte creen que Aarón y María se entrometieron en la vida de Moisés por el adulterio. No, debió ser así. Debieron estar molestos por el adulterio, pero estaban molestos porque era cusita. ¿Dónde está Cusi? En África, en Etiopía. Ellos estaban indignados en su discriminación racial. ¿Cómo es posible que este Moisés tome una mujer así? Que agarre una de las nuestras o si quiere más. Bueno, eso no lo dice, ya lo inventé yo. Pero no una cusita, porque era de África y ellos les discriminaban.
Sofonías está predicando a su gente. Y cuando dice, pondré pureza de labios en un pueblo humilde, está diciendo que la iglesia de Cristo llevaría vida misionera hasta Etiopía, y estos serían parte de la iglesia que sería restaurada y que se convertiría en luz a las naciones. Eso es lo que está haciendo Sofonías. Hablando sobre Etiopía, hablando sobre los viajes misioneros, hablando sobre la pureza de labios y lo que el Evangelio de Cristo debería ser para las naciones. Ahora, todo esto lo vamos a usar para nuestra propia vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean de nuevo el verso 11 y verso 12, por favor. Capítulo 3, verso 11 y verso 12. ¿Listos? En aquel día no serán avergonzadas por ninguna de tus obras con que te rebelaste, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegraban en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás. Y dejaré en medio de ti, aquí viene, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Les pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De Etiopía? No. Está hablando de todos aquellos que aceptaran a Jesús como su Dios y Señor. Ese sería ese pueblo humilde y pobre. Y por favor, no confundan pobre con pobreza económica. Y no asocien humildad con pobreza. Yo creo que el analfabetismo religioso en nuestro país es tan grande que la gente dice cada barbarie. Mire, he escuchado a tanta gente en este país decir, yo nací en una cuna humilde. Y como ya se los dije, no voy a hacer el censo, pero si antes lo hubiera hecho y les pregunto, ¿cuántos nacieron en una cuna humilde? La mayoría habría levantado la mano. Y luego yo les hubiera preguntado, a ver, cuénteme sobre su familia. Mi papá fue alcohólico, tuvo como 3 mujeres, mi mamá un poco de brujería, mis hermanos en drogas, yo un poco de violencia, un poquito de pandillas, un poco de esto, irascible, violento. Mire, usted es cualquier cosa menos humilde. La gente relaciona pobreza con humildad. No es cierto. No son dos vocablos gemelos. La humildad tiene que ver con la capacidad de rendir mi vida a Jesús y apartar la soberbia para que sea Él el que tome control de mi vida, porque en mi soberbia yo iba por un rumbo equivocado. Pero ahora, en humildad a Dios, estoy confiando que Él dirija mis pasos. Y poco a poco estoy viendo las cosas desde otro ángulo. Ya no disfruto maltratando a las personas. No quiero ser arrogante, no quiero ser petulante, no quiero ver de menos a otros. Eso solo se puede a través de la humildad que Dios pone. Si usted alguna vez dijo, yo soy una persona humilde, bueno, al nomás usted decirlo, deja de serlo. Tendría que alguien decirlo por usted. Y cuando alguien lo diga, tiene que significar que usted es una persona que ha dejado que Dios tome el control de su vida. De eso estaba hablando Sofonías, que habría muchos convertidos que con un corazón humilde y obediente entregarían sus vidas al Señor, y entonces ellos cambiarían su estilo de vida. Y otros querrían conocer a Jesús a través del cambio de ellos. Eso es lo que está refiriendo. Ahora, llama la atención que en Etiopía el 60% son evangélicos, el 30% musulmanes y el otro 5% de varias y otros 5% que no me acuerdo.
lo que llama la atención es que si 60% son cristianos, en términos generales desde mucho tiempo atrás en la historia, ¿por qué razón es un país con tanta hambruna, tanta miseria, tanta desgracia? No son un país pobre en recursos. ¿Alguien tendría razón en asociarnos a nosotros con desgracia por la falta de recursos naturales? Pero Etiopía es un país rico en recursos naturales. Entre otras cosas, ahí nace una de las vertientes del río Nilo, el segundo más caudaloso y con mayor flora y fauna en el mundo. El río Nilo no es propiedad de Egipto. Cierto que pasa por Egipto, pero la parte más rica es en Etiopía. Unas cascadas con unos paisajes tan bellísimos y el subsuelo, centenares de minas de oro. ¿Por qué razón entonces ellos viven en tanta pobreza, en tantas hambrunas, en tanta miseria y tanta desgracia? Porque aunque alguna vez hayan sido predicados y aunque hayan dicho aceptar alguna religión, no significa que sus corazones fueron humildes y obedientes. Y perdone el ejemplo, pero muy parecido a nuestra nación. Mire, El Salvador es el 90% cristiano. Hasta hace unos años la Price Waterhouse dijo que los evangélicos éramos 41%, los católicos eran 50 y algo, y un poco que no eran nada, más del 90%. Y ambas religiones mayoritarias tienen su fundación en la Biblia, en el cristianismo. ¿Y cómo es posible que seamos un país tan violento, con tanta miseria, con tanto analfabetismo, tan inseguro y con tantas desgracias? Simple, ese 90% que se llaman religiosos son pura pantomima de una u otra religión. Una entrega sincera de sus corazones hacia Dios, eso no es cierto. Tal vez tengan bonitas religiones y bonitos templos y bonitas comunidades religiosas, pero la única forma de estar seguro que es un pueblo entregado a Dios es que tienen un corazón humilde y obediente. Y en honor a ello, la pregunta para los que nos congregamos aquí: ¿usted tiene un corazón humilde y obediente a Dios? Si va a responder, mire, muchas veces fallo, al menos puede decir, ¿estoy luchando por hacer eso? Si su respuesta es no, pues entonces yo le tengo que decir con la misma crudeza y gravedad que a Etiopía y a la nación del Salvador: es una pantomima religiosa, que sus oraciones no van a pasar del techo. Usted y yo tendríamos que tener ese corazón humilde y obediente. Deberíamos, entre otras cosas, estar preocupados. Y si no preocupados, al menos interesados en hablarles a otros de Cristo, de nuestra fe. Si usted me dice, ¿y por qué yo debería estar interesado? Regresemos en estas historias. ¿Qué es lo que hizo el reino de Salomón cuando estaban sirviendo a Dios de todo corazón? Evangelizar a Etiopía. ¿Qué es lo que hicieron estos cristianos? Inmediatamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Evangelizar a otros, no obligándolos a hacer de su religión ni haciendo desórdenes de emociones, presentándoles un evangelio práctico de hombres y mujeres humildes que respetan a Dios. Eso es lo que hacían. Eso es lo que usted o yo tenemos interés con aquellos a quienes decimos estimar. Y yo entiendo que haya una o dos personas que recién empiezan a conocer del Evangelio y digan, mire, esto tiene que ver conmigo, yo nunca le he hablado a nadie de mi fe, pero es que no sé cómo, apenas estoy naciendo en esto. Le entiendo. Poco a poco el Señor irá poniendo en usted las palabras, igual como sucedió en esa historia.
Dios pondrá instructores como Felipe que le mostrarán y le aclararán algunas dudas, y pronto usted despertará ya no su interés, porque ese ya lo tiene, más bien su preocupación para llevar a otros al Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los que no? Aquellos que les importa un comino, y que me pregunto si en esta iglesia hay pocos o muchos. Dígame si yo exagero. Tenemos una cantidad no poca de ministerios, pero en cada uno de ellos lo que siempre falta es hombres y mujeres que quieran servir. No hay compromiso. Una buena parte, lo que les interesa es una religión cómoda, que me ayude a salir de mis problemas, que me ayude a restaurar situaciones personales, que me ayude. Y todo eso está bien, Dios hace todo eso. Pero ¿no cree que en gratitud a Dios lo menos que podemos hacer es mostrar a otros la misma bendición que nosotros estamos recibiendo? Pero en los ministerios deportivos siempre hacen falta líderes. Hay una cantidad grande que quieren ir a jugar y dar espectáculo, pero una cantidad mínima de los que quieren llevar a otros al Evangelio de Cristo. Sin dejar de mencionar que lo que algunos dan es un espectáculo negativo. Pero decimos tener una buena religión. ¿No cree que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, deberían estar interesados en la fe que tenemos? Y aun cuando no tengamos palabras, podamos con el sentido misionero decir: mire, hay cosas que yo todavía no entiendo, pero sí puedo decirle que Jesús está transformando mi vida. Felipe tuvo que dejar obedientemente un ministerio próspero en Jerusalén para ir a un camino inhóspito, desconocido. Lo hizo con un corazón obediente, con un corazón humilde. El etíope, al ver esa entrega, abrió su corazón a Cristo. Ambos tenían puras desventajas que aprovecharon para convertirlas en ventajas. Cuando le digo al etíope desventajas, escuche esto: era un eunuco. En ese entonces, en África, los hombres eran castrados por una de dos razones, especialmente en Etiopía. Una, porque eran servidumbre de grandes príncipes, hombres con muchas esposas, y ellos cuidaban el harén de mujeres. Entonces, en su aberración mental, castraban a los que las cuidaban, así no las tocan. La otra era por homosexualismo. Etiopía tiene uno de los índices más altos del VIH, por cierto, hoy día, porque la depravación sexual viene desde antaño. Los homosexuales se castraban para identificarse como mujeres. Entonces, este etíope era castrado por cualesquiera de las dos razones, pero puede estar seguro, en Israel no lo iban a recibir con buenos ojos por su problema o por su condición sexual. No fue algo que le importó. Súmele, era africano. Los judíos creían que Egipto era lo mismo con Etiopía, y ellos detestaban a los egipcios por la época en que estuvieron bajo esclavitud. No tenían nada que ver con los egipcios. Y para colmo, el color de su piel. Los judíos, siendo tan racistas, nada de eso fue importante, ni para Felipe ni para el etíope. Los dos eran hombres con un corazón humilde y obediente, deseosos de que los suyos escucharan el Evangelio de Cristo, y que de la misma manera que ellos estaban siendo restaurados, otros fueran restaurados. La pregunta es para usted y para mí esta mañana. Empezando por mí, sé que tenemos muchas necesidades de todo tipo, problemas en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra pareja,
problemas financieros, de salud, y cómo deseamos que el Señor escuche nuestro ruego y que obre milagros. Fantástico, Dios hace eso de vez en cuando. Pero le pregunto, ¿esa es la razón única por la que usted está siguiendo al Señor? Yo sé que usted mismo responderá, eso suena egoísta y mezquino. Exacto. Usted y yo deberíamos tener ahora un corazón misionero, deseoso de que otros, de la misma manera que nosotros estamos siendo restaurados, también ellos lo sean. Estos detalles históricos sirven para que usted y yo nos llenemos de pasión, de interés, y que el desafío sea mayor para que otros escuchen el Evangelio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino a la ciudad santa, provocó un avivamiento como nunca antes, pero no de religiosidad, sino de justicia, de respeto, de moral. Y otros querían abrazar eso. Si el Espíritu Santo está en usted y en mí, pues entonces usted y yo vamos a luchar por ello, por respeto, por una moral, por hacer justicia con los cercanos a nosotros. Y luego ellos preguntarán sobre nuestra fe. Quiera Dios que entre ustedes haya muchos misioneros. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Te agradezco por aquellas personas que van a ser movidas por tu Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Jesús a otros, que sin importar sus profesiones, sus oficios, sin importar sus edades, ellos estarán sedientos de que un instructor les diga cómo poder hablarles a otros de Cristo. Pon por favor esos instrumentos en sus caminos y que haya un avivamiento en nuestra congregación, que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros puedan ver en nosotros un pequeño esfuerzo por respetarte y por mostrarles cariño y respeto a ellos. Que tu gracia nos acompañe, y si hay personas sin Jesús, toca su corazón tan fuerte que él o ella vengan a ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa cuántas veces usted vino a la iglesia, no importa si es religioso o no, si tiene una vida ordenada o no, usted igual que yo podemos ser restaurados. Ya ve el plan misionero del Señor. Antiguo o Nuevo Testamento, Dios está para tocar su corazón y restaurarle, pero usted debe dar ese paso de fe. Si alguien esta mañana dice, yo quiero hacer esa oración y dar ese paso de fe, donde está, con discreción, levante su mano y déjeme orar con usted. Baja su mano de inmediato. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que esta mañana dice, sí, quiero hacer esa oración y recibe a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, dele por favor una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, mas no de su presencia. En su nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos a media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.